Hay un experimento que cambió la forma en que entendemos la mente humana. Y para hacerlo, bastó con darle a alguien un solo dólar. Lo que ese dólar dejó al descubierto es un mecanismo que todos llevamos dentro de la cabeza. Se llama disonancia cognitiva. Y la palabra rara, disonancia, solo quiere decir que dos cosas chocan, que no encajan. Y aquí está lo inquietante. No es que alguien de fuera te engañe. Eres tú. Tu propio cerebro se miente a sí mismo, sin que te des cuenta. Igual de fácil que le pasa a cualquiera. Vamos a verlo paso a paso. Primero, ¿qué es exactamente? Y al final, ese experimento del dólar. Esto es The Psyguide. Psicología basada en evidencia, explicada de forma clara y comprensible. Hecha por psicólogos de verdad. Queremos que el conocimiento real sea accesible para todos. Este es el primer vídeo de nuestra serie sobre disonancia cognitiva. Empecemos por lo más básico. ¿Qué es esto de la disonancia cognitiva? No es nada malo, ni significa que te pase algo raro. Es un concepto de la psicología. Un fenómeno, algo que pasa dentro de las personas. Dentro de ti, dentro de mí, dentro de cualquiera. Y la idea, de verdad, es sencilla. Haces disonancia cuando actúas de una forma que no encaja con lo que crees. Haces algo que, en el fondo, va en contra de tus propias ideas. Ese choque entre lo que haces y lo que crees se siente incómodo, molesta por dentro. Y para que esa incomodidad pare, haces una de dos cosas. O cambias lo que haces, o te mientes a ti mismo, cambiando lo que crees para que encaje con lo que hiciste. Eso es todo. Eso es la disonancia cognitiva. ¿Y cómo se siente eso por dentro? Como una piedrecita en el zapato. Un picor mental. Una molestia pequeña que no se va y a la que el día entero le das vueltas. Y lo único que quieres es que pare. Los psicólogos lo comparan con el hambre. Una molestia que te empuja a hacer algo para calmarla. Es una forma de explicarlo, no una verdad absoluta. Vamos a verlo con un ejemplo que seguro te suena. Imagina que te has gastado un dineral en un móvil nuevo. Mucho más de lo que querías gastarte. Y una vocecita por dentro te dice: igual he pagado de más. Ahí está el choque. Lo compraste, pero crees que no deberías. Dos cosas que no encajan. La piedrecita en el zapato. Esa noche, un amigo lo critica. Y de repente, te oyes defendiéndolo con ganas. La cámara, la pantalla, que te lo has ganado. Una parte de ti se arrepiente. La otra lo defiende a muerte. Las dos a la vez. Fíjate en cómo se arregla solo. El móvil ya lo compraste, y devolverlo cuesta. Así que cambias lo más fácil, la idea. Decides que sí, que mereció la pena. Te mentiste un poquito a ti mismo, y el picor desapareció. Esto lo hacemos todos, todo el rato, sin pensarlo. Y lo curioso es que se puede provocar en un laboratorio, con algo tan pequeño como un solo dólar. Aquí es donde recuperamos ese experimento del principio. Año 1959. Universidad de Stanford. Dos psicólogos hicieron un experimento que se haría famoso. Imagina pasar una hora entera girando unas clavijas en un tablero. Un cuarto de vuelta, otra y otra. Aburridísimo. Al terminar, les piden un favor. Decirle a la siguiente persona, que está esperando su turno, que la tarea fue divertida. O sea, mentirle. Y por mentir, les pagan. Pero no a todos les pagan igual. A unos, $20.
a otros solo uno. Y aquí está la pregunta que importa. ¿Quién acabó creyéndose de verdad que la tarea había sido divertida? Pero ojo, no confundas dos momentos distintos. Primero, mintieron en voz alta a esa otra persona. La mentira. Y solo después, en otra sala y a solas, alguien distinto les preguntó su opinión sincera. ¿A ti? ¿De verdad? ¿Cuánto te gustó la tarea? Los que cobraron $20 dijeron la verdad. Un rollo, un aburrimiento. Pero los que cobraron solo $1 dijeron que la tarea les había gustado. Y al parecer, se lo creían de verdad. Para un segundo. ¿Por qué los que cobraron menos se creyeron más su propia mentira? Suena al revés de lo normal. Ponte en su lugar. Una parte de ti pregunta, ¿por qué he mentido? Si te pagaron $20, fácil. Lo hice por el dinero. Caso cerrado. No hay choque, no hay picor. Pero un solo dólar no es excusa suficiente para mentir. Así que te vuelve esa piedrecita en el zapato. ¿Mentí? ¿Por $1? Eso no cuadra con la idea de que soy una persona honesta. Y aquí está la clave. Y quiero que quede clarísimo. El que acaba creyéndose la mentira no es la persona que la escuchó. Es el que la dijo. Se convence a sí mismo, sobre su propia opinión, de que en el fondo la tarea no estuvo tan mal. Y no es que decida mentirse. Pasa solo, por debajo, sin que se dé cuenta. Los psicólogos lo llaman justificación insuficiente. ¿Qué significa esto? Un solo dólar no es razón suficiente para mentir. Así que tu mente decide que la tarea aburrida en realidad estuvo bastante bien. Así el dólar ya tiene sentido. Y el picor para. Pero falta una pieza. Y es la clave de todo. Esto solo te pasa si sentías que podías negarte. Si lo elegiste tú. Si alguien te obliga a mentir, no hay nada que resolver. La culpa es de la situación, no tuya. Y el choque ni siquiera aparece. Esto se comprobó en otro estudio, en 1967. Sin libertad para elegir, el efecto del dólar desaparece. Y fíjate, el móvil lo elegiste tú. Por eso te pasó a ti. Quizá te preguntes de dónde sale todo esto. Es sobre todo cosa de adultos, como tú y como yo. Pero parece venir de muy lejos. Una forma de explicarlo es que el cerebro funciona casi como una máquina de predicciones. Da por hecho que lo que haces y lo que crees van a ir juntos. Y cuando no encajan, salta una alarma. Esa alarma es justo la piedrecita en el zapato. Es una manera de verlo, no la última palabra. Y hay una pista curiosa de que viene de antiguo. Niños de 4 años, al elegir entre dos pegatinas que les gustaban por igual, después desprecian un poco la que dejaron. Y por separado, hasta los monos capuchinos hacen algo muy parecido al elegir entre dos golosinas. Dos señales distintas de que la raíz viene de lejos. Ahora, un detalle muy importante. Y como hacemos psicología de verdad, hay que contarlo entero. Este experimento del dólar es famosísimo. Y la disonancia cognitiva sigue siendo hoy una teoría actual y muy bien respaldada. Pero hay un matiz, y tiene que ver con otra forma distinta de provocar disonancia en el laboratorio. En vez de mentir en voz alta por $1, en ese otro método le piden a la persona que escriba, por escrito, defendiendo una idea que en realidad no cree. Es parecido, pero no es el mismo experimento que acabamos de ver. Pues bien, en 2024, muchos laboratorios a la vez repitieron ese método para comprobar si les salía el mismo resultado. Y los resultados principales
no salieron. El efecto no apareció con claridad. Pero ojo, que ese método salga frágil no quiere decir que el experimento del dólar fuera mentira, ni que la disonancia esté desmontada. En resultados así influyen muchas cosas: la cultura, la educación, la época, y todas esas cosas van cambiando con el tiempo. De hecho, en muchísimos otros aspectos, la disonancia sigue siendo una teoría fuerte que explica de verdad cómo nos comportamos. Una cosa es un método que falla, otra muy distinta el fenómeno entero. Y distinguir las dos es, justamente, hacer ciencia. Y esto es lo que de verdad nos importa como canal. La ciencia casi nunca es una respuesta única y sencillita. Es matices, preguntas abiertas, cosas que parecen contradecirse y aún así son ciertas a la vez, y cosas que creíamos y que resultaron estar mal. Y eso, justamente, es lo que nos hace reales y útiles. No como esos canales que te prometen manipular a cualquiera en 3 pasos. Porque la realidad es más complicada que eso. Y mucho más interesante. Pero volvamos a la pregunta del principio, la más interesante de todas. ¿Por qué tu propio cerebro te mentiría a ti mismo? ¿Para qué sirve eso? Aquí entramos en hipótesis. Una hipótesis es una idea que los científicos todavía están comprobando, no un hecho cerrado. Así que tómatelo como un quizás, no como algo demostrado del todo. Hay 2 ideas que encajan bien. La primera, tener una imagen estable de quién eres y de lo que defiendes no es un defecto. Te ayuda a decidir mejor en el futuro. Si cada día cambiaras de opinión sobre todo, vivir sería agotador. Y la segunda, protege algo muy valioso: la sensación de que vales, de que eres alguien sensato y de fiar. Visto así, que tu mente se mienta un poquito no es un fallo raro. Es, a su manera torpe, tu cerebro cuidando de ti. Y aquí va la buena noticia. Este mismo mecanismo no solo juega en tu contra, justificando malas decisiones. Bien entendido, también podría jugar a tu favor. En los próximos vídeos de la serie, vamos a explorar justo eso. Cómo esta misma fuerza de la mente se podría usar a tu favor. No te prometo un truco mágico ni manipular a nadie. Te prometo que lo miraremos con calma, juntos. De momento, quédate con esto. Es lo que la evidencia sugiere hoy. Mañana podría matizarse. Y eso está bien. Espero que te haya gustado el vídeo. Déjame un comentario. Y no lo olvides, los científicos de verdad no se fían de una sola fuente, aunque sea una tan buena como The SciGuide. Investiga por tu cuenta. Te deseo lo mejor. Y hasta la próxima. Si te ha gustado, mira el siguiente vídeo de nuestra serie sobre disonancia cognitiva.